Saludamos de la misma manera a la iglesia virtual, les bendecimos y queremos que el Señor conceda todas las peticiones necesarias, necesitadas, anheladas para su pueblo. Y en el día de hoy vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar hoy el tema de Primera de Timoteo. Y hoy entramos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 estamos estudiando, leyendo la palabra expositivamente. Entonces, vamos a tener los primeros 2 versículos en este día. Y voy a seguir hablando de lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Y le está hablando acerca del liderazgo. Entonces, si me lo permite un momentico, como le dije que hoy ha sido un tiempo tremendo. Tengo aquí un problema para encontrar mi prédica de hoy. Aquí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces vamos a seguir hablando de liderazgo. Hasta aquí Pablo le ha dado instrucciones a la comunidad en cuanto al culto. Capítulo 1 hasta el capítulo 4. ¿Qué otras instrucciones le ha dado en cuanto a los requisitos que deben tener todos aquellos que fueron despertados para el servicio o pastoral o al diaconado? Y el último tema grande que vimos fue acerca de la apostasía y cómo debería enfrentarse la apostasía. Y está muy en auge la apostasía. Muchos creyentes se están yendo hacia atrás. Es una realidad, por una o por otras cosas. Y en el capítulo 5 que meditaremos, entrando, detallará el trato y cuidado que se debe tener con los individuos y los grupos, empezando con el tema de la corrección dentro de la iglesia del Señor. Y mire que nos dio hoy perfecto para hablar del orden que estamos hablando. La corrección. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted y yo necesitamos ser corregidos. Tenga 20 años, tenga 30 años, tenga 40, 50, 60, 70, 80, necesitamos, mientras estemos en la tierra, ser corregidos. Y ese es un tema complicado porque a nosotros nos puede gustar todo, menos la corrección. Entonces les voy a hablar de liderazgo y corrección. Y les voy a hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi propia imaginación. Liderazgo y corrección. Primera de Timoteo 5, 1 y 2 dice de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. La palabra entonces para rescatar en ese texto es reprensión, corrección, llamado de atención. Pablo delega la tarea a su discípulo Timoteo de corregir a la iglesia. Y quiero preguntarle, ¿es fácil la corrección? No es para nada fácil. Y entre más grandes estén sus hijos, más difícil es corregirlos, porque ellos no se la van a aguantar. Entre más años tenga la oveja, entre más años, más difícil. Y entre más años de cristiano y más conocimiento bíblico, más difícil. O sea, no más fácil. Nosotros, el ser adultos mayores o adultos, nos debería sensibilizar más. El estudiar más la Biblia y ser de más años de cristiano debería gozar de una humildad muy grande en nosotros. No, ocurre justamente lo contrario a veces. Entonces, Pablo va a dar 3 explicaciones bíblicas de por qué corregir. Y les voy a hablar primero que todo de el motivo o motivo para corregir.
y más dentro de una iglesia. La gente, si hay corrección dentro de una empresa, ¿qué? Pues hombre, es que a mí me pagan. ¿No le parece eso? Y usted tiene que hacerlo o se va. Pero en la iglesia uno va a corregir a alguien, so pena de que el hermano o la hermana se vaya. Se pone brava la hermana y se pone bravo el hermano y no, mejor dicho, toca despedir allá, hermano, por favor, porque no vuelve, hermana, porque no vuelve. ¿Qué fue lo que le disgustó a la oveja? ¿De quién es esa oveja tan hermosa, tan linda? ¿De quién es esa lana tan hermosa? Porque esto es algo voluntario, hermanos. Si usted quiere venir a la iglesia, viene. Si usted no quiere venir, no viene. Usted se puede poner bien bravo y no volver. Y después le van a preguntar al pastor, pastor, ¿y por qué? ¿Qué es la vida de fulano y de sultano? ¿Por qué no ha vuelto? Pastor, y usted ya la llamó, y usted ya lo llamó, y usted ya fue, y usted tal cosa. Vienen las otras exigencias de las otras ovejas. ¿Cuál es el motivo de que nosotros debamos ser corregidos? Cuando nos convertimos a nuestro Dios, entramos en su reino y nos hacemos parte de su iglesia por el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Alguien quisiera añadir un poco más a la esencia? ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? No, eso es muy limitado, hermano, es un don. Es ser inmerso en el cuerpo de Cristo. Esa es la esencia. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, un mismo espíritu estamos bebiendo. Todos bebemos de un mismo espíritu. Y eso nos confirma de que estamos bajo un reino. Dejamos de ser huérfanos y pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Tenemos ahora un nuevo gen con el cual somos aceptados dentro de esta familia y adaptados a sus códigos espirituales. Y cuando hablo de códigos espirituales, hablo en esencia, no en formalidades, sino en esencia. Entonces, ¿qué hace el que tiene el mismo código? Dice, yo debo obedecer a mis autoridades. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan. Obedezcan al liderazgo, háganle caso. Como yo tengo el mismo código, puede que yo pueda discrepar de la norma que se me da. Yo discrepo, pero yo, ¿qué? Diga, ¿yo qué? Obedezco. ¿Por qué? Porque tengo un gen. Yo tengo el gen. Y por ese gen yo acepto. Estoy adaptado a códigos espirituales, éticos, morales. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Leí Efesios 2:19. Somos miembros de la familia de Dios. En la familia no todo va a ser cariño. En la familia, piensa en una familia normal. En la familia no todo va a ser comida, comodidad, cobertura. También hay confrontación y también hay corrección. Algunos dirían bienaventuradas los hermanos que nadie les dice nada, que nadie les corrige nada. Como en toda familia nueva donde hay un adoptado por Dios. Usted es un adoptado. Yo soy un adoptado, querido hermano. Somos adoptados por Dios. Dios nos adoptó. Será necesario aprender a comportarse. Profundicemos en la figura de cuerpo en cuanto al motivo de ser corregidos. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, 12:12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces imagínense el cuerpo, que yo le ordene al cuerpo y le diga, vamos a ir todos para allá, ¿cierto? Vamos todos para allá. Y de pronto una pierna diga, no, yo no quiero ir, no, yo no quiero ir, hacia allá yo no quiero ir. No, somos un cuerpo. Usted no puede hacer lo que quiera, hermano. ¿Por qué va a hacer lo que quiere? Dígame por qué va a hacer lo que quiere, hermana. Y en su casa, si todos van para un lado, habrá un miembro de la familia que diga, no, es que aquí no quiero. Yo soy hijo, pero aquí no. Aquí todos, democracia pura. No, hermanos, somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza. En una iglesia hay corrección porque Cristo es la cabeza de su cuerpo, su iglesia. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él. Entonces algunos que son muy subjetivos dicen, por eso, pastor, es que es Él. Y yo solamente le hago caso a Él y no le hago caso a nadie más. A mí lo que me diga Jesús, ojalá en persona se me aparezca en la madrugada y me diga, yo lo hago. Si usted o un ujiero, un servidor o un maestro me dice algo, qué pena con usted. A mí me habla es Jesús. Pero mire lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo, el que es cabeza de la iglesia, constituyó a unos apóstoles. Efesios 4:11-13. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De manera que si usted me rechaza a mí y rechaza a sus hermanos que lideran, no los está rechazando a ellos ni a mí, está rechazando al Señor. Usted rechaza al Señor. ¿Qué haremos nosotros? Sí, no vamos a hacer fuerza, porque acá nos va a decir qué debemos hacer. Pero usted, el que me recibe a mí, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Usted necesita ser perfeccionado. Usted es un hombre y una mujer hecha y derecha. Sí, pero necesita ser perfeccionado en la fe, no en su vida intelectual, no en su vida emocional o racional o profesional. En su vida espiritual necesita ser perfeccionado. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted edifica o no edifica? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay otras muchas metáforas y analogías donde la Biblia nos explica el motivo por el cual nosotros podemos ser corregidos. 3 posibles explicaciones de por qué se debe aplicar la corrección en la iglesia. Primero, el motivo. ¿Qué entendió del motivo, hermano? Que usted tiene identidad y pertenencia, por lo tanto, sujeción y obediencia. Segundo, mandamiento. No era una opción para Timoteo corregir en 2 ocasiones, y en tono enérgico Pablo le comunica lo siguiente. Mire lo que le dice, y mire lo que Dios le dice a los padres, y mire lo que Dios le dice a los líderes. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí habla de la doctrina. ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? No, aquí eso es un centro de filósofos y todos hablan y no hay nadie que guíe, instruya. No. Timoteo manda a algunos que no sigan enseñando eso. Mándales. ¿Se imagina cuando su pastor le diga a usted, oye, no sigas enseñando eso? Tú estás equivocado en tu interpretación. ¿Qué diría usted? Es que a mí me parece, es que yo veo así. Ahora, en cuanto al comportamiento de la iglesia, también son órdenes con sus hijos. Que mandes a tus hijos a que no. ¿Nota? Manda a tus hijos a que no. El no es feo. No pases, no hagas. Algún grado de permisividad había en el joven pastor Timoteo, como lo puede haber en nosotros y en ustedes.
Más adelante le dice con firmeza frente a la amenaza de la apostasía, 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Manda otra vez, manda Timoteo, manda y enseña. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso? Algunos se habían salido del camino. Las mujeres, mire el problema de meterse en la intimidad de los hermanos y las hermanas. Mire lo que era para Timoteo tener que hablar estas cosas. Algunas mujeres no respetaban ni se sujetaban a sus esposos. Dentro del liderazgo había personas que estaban viviendo mal y liderando. Como si fuera poco, al ver quizás cómo lentamente la iglesia se deslizaba, el pastor Timoteo estaba agotado y a punto de renunciar. Pablo conocía el peligro, pues lo enfrentó en la iglesia de Corinto. Habían peligros y quiero hablarle de la permisividad. No seamos permisivos con nosotros mismos, ni entre nosotros mismos, ni con los demás. No sea permisivo. No podemos ser permisivos. Yo hoy enseño para luego no ser permisivo. ¿Qué hace uno con los niños? Les enseña y luego les exige. ¿Está de acuerdo? Pero también combina, les exige y les enseña. Esto manda y enseña. Eso se aplica de igual manera. ¿Por qué razón? En 1 Corintios 5, 6 y el verso 11 dice, el apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Perdone que sea tan reiterativo. ¿No sabéis eso? Y va a hablar que dentro de la iglesia había permisividad. En el verso 11 aclara diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Qué le está diciendo Pablo? No seas permisivo. No seas permisivo. Pero está hablando de los hermanos. ¿Qué pasaría si hay alguien que practica la borrachera y practica es maldiciente y es de afuera? ¿Qué pasa? Nada, bienvenido a la iglesia. Pues la iglesia está para darles una esperanza a ellos. Pero usted es hermano en la fe. Usted no puede ser borracho. Los creyentes, entre ellos algunos líderes, se dan ciertos permisos que después les costarán. Y aquí es donde usted dice, ahí viene esa radicalidad y ese extremismo que yo no simpatizo tanto con el pastor. Nos damos permisos. Ellos quieren pasar por no fanáticos con los de afuera y con los de adentro, y hablo sobre todo a la juventud, cristianos chéveres. No existen los cristianos chéveres, hermanos. Así sean jóvenes. No existen cristianos. Lo que se les olvida es el principio de un poco de levadura. Entonces, ellos serán leudados con lo poquito que se dejan permitir y luego se convertirán en un poco de levadura ellos hasta que leuden toda la iglesia. Por lo cual la corrección debe darse dentro de la iglesia. 1 Corintios 5, 12 y 13 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Se debe juzgar a los que están dentro? Sí, sí. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Es decir, no juzguen a los que están afuera. Ellos tienen ese problema porque nosotros éramos así. Maldicientes, borrachos, unos fueron homosexuales. Eso es una realidad.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Uy, ahí se mete ya en problemas. ¿Cómo así que lo quiten? ¿Cómo así que lo expulsen? ¿Puede una iglesia expulsar a alguien? ¿Cómo se les ocurre? Pues bíblicamente sí. Cuando se le llama a la persona y se hacen los pasos adecuados, no quieres obedecer, hermano. ¿Quieres servir al diablo y a Dios? Mejor ve y sírvele al diablo. Vete. Y cuando hablo de un poco de levadura, aquí va para todos ustedes. Los hermanos, aquí sí mejor dicho, afortunadamente no estamos en el tiempo de los profetas. Los hermanos escuchan música secular todo el tiempo. Se embriagan de romanticismo. Se embriagan de los ritmos. Y yo espero para mi grupo de alabanza que siento y presiento no vayan por ese camino, porque hoy les quiero corregir. Bájense de la tarima. Desen sus gustos. Tomarse una cerveza, tomar cerveza, darse esos permisos. Yo hablo de permisos. Disfrazarse. Oír al influencer que está bajo el diablo con rótulo cristiano. Entonces, porque cantan una canción cristiana y son el hijo de un cantante famoso. Hay cantantes cristianos famosos que no tienen doctrina recta. ¿Qué nos compete? Probar sus espíritus. Y por algún tiempo, diría yo, no volver a cantar sus canciones aquí. Sin señalarlo, sino dando oportunidad a que Dios pruebe los espíritus. Ya algunos de ellos le dijeron en el pasado a la gente cristiana que se disfrazara. Pero como es Santo Tomás moderno, todo el mundo es, ¿quién lo dijo? Lo dijo fulano de tal. Oh, lo dijo fulano de tal, póngale la firma. Él y el apóstol Pablo, él y Pedro, él y Juan, es la misma cosa. ¿No ves que toda la gente le sigue? Ese es el pastor que yo necesito. Ese abierto. Otros más que abrazan religiones de la India y se abren a la ideología de género. Ustedes los jóvenes saben a qué me refiero. De pronto algunos de acá no saben. Entonces ya no es compañero y compañera, sino compañere. Para que haya esa posibilidad de inclusión y mucho más. El pueblo de Dios, perdone el sarcasmo. No es hijo o hija, sino hije, lo que me quieran mandar. Pero lo que yo digo ese no es el problema, hermanos. Lo que yo digo es, ¿qué hace usted escuchándolos? Por favor, hermano. Hay algunos que le siguen porque les gusta su música y porque son el yerno, el hijo. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Ay, cuánta consideración, hermano, tengo al respecto. ¿Dónde está usted parado? ¿Bajo qué criterio está usted parado, joven? ¿Qué hace escuchando eso? ¿Qué hace siguiendo eso? Y aun si su música es muy llamativa, escoja otro tipo de influencia. Genere música para el Señor. Bajo el argumento de, cuidado con este argumento, yo no soy religioso, soy espiritual. Oh, no me diga eso. No me diga eso, por favor. Por favor, no me diga eso. No soy religioso, sino soy espiritual. ¿Cómo les suena de bien? ¿Cuánto impacto? ¿Cómo está quedando de bien? Creyente moderno que se da permisos. Baste con sus propias miserias, hermano. ¿Tiene usted miserias? Yo también las tengo. Pero además de las miserias que uno arrastra y la lucha que uno tiene con sus debilidades, usted añade a eso
el alimentar ese tipo de situaciones. Cuidado con los influencers de hoy. Cuidado, hermanos. Son más populares y más fuertes que el apóstol Pablo. Son más intrépidos que el apóstol Pedro. Y los cristianos incautos, y quiero decirle francamente, desapercibidos, que andan a tientas, los siguen a ellos. No le alimente, no le dé un like, no le dé ni uno solo, no lo denigre, no hable de él, no pelee, simplemente no le siga. Y como vi en una serie ayer, nosotros no podemos cambiar el mundo, no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar la realidad de la apostasía, pero sí podemos cambiar. Algo que podemos hacer es que el mundo no nos cambie a nosotros, que el mundo no me cambie a mí. Yo no puedo cambiar al mundo, yo no puedo detener la apostasía de los hermanos, pero sí puedo hacer que la apostasía no me cambie y no me toque. La iglesia los observa y empieza a ver sus semblantes empalidecer, la pérdida de su devoción y luego su rebeldía. Edward M. Booth escribió sobre liderazgo, abro comillas: toda comunidad recibe una gran influencia de sus líderes. Cuidado, hermanos. Y le digo, no le voy a permitir a ningún joven de esta iglesia que venga con sus mañas. No se lo voy a permitir. Y sobre todo los que sirven al Señor. Toda comunidad recibe una gran influencia de sus líderes. Usted está influyendo a alguien. Por eso en tiempos de política les dije a ustedes, ¿qué hacen con esos estados? Están influyendo. Y otros padres me dijeron, pastor, mi hijo está tropezando porque uno de su iglesia, dos de su iglesia están ventilando esto y están ventilando aquellos. Y mi hijo dijo, yo ya soy seguidor de él. No, hermano. Toda comunidad recibe una gran influencia de sus líderes. Aquí están los líderes influenciando a otros. Aquí están los padres influenciando a otros. Y añadió, comillas, un liderazgo espiritual. Escuche muy bien, un liderazgo espiritual forma una iglesia espiritual. Y un liderazgo secular forma una iglesia secular. ¿Qué escoge? Y sea claro y diga, no, yo escojo esto, pastor. Yo lo voy a respetar. Yo sé decir bienvenido y sé decir hasta luego. Liderazgo secular hará iglesia secular. Liderazgo espiritual hará iglesia espiritual. Tomado de Tiempo con Dios, lecturas anteriores, antes, las lecturas que vienen antes de los textos. ¿Qué tipo de influencia está recibiendo y qué tipo de influencia está transmitiendo a su iglesia? Cuidado con sus estados. Comparta sus cumpleaños, su vida. Pero cuando va a compartir algo espiritual, sepa muy bien lo que va a compartir y dele cuentas a Dios. Dios prometió corregirnos por ser nuestro Padre. 3 posibles explicaciones bíblicas al por qué en una iglesia de Dios la corrección se debe aplicar. El apóstol Pablo las enseña. Motivo, mandamiento. Y número 3, método. Método. ¿A quiénes y cómo aplicar la corrección? Primera de Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano
sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿De qué va a hablar? Del trato personal. Cuando yo lo llamo a usted y le digo, siéntate y hablamos. Ahí. Aquí en la prédica, predicaré lo que dice la palabra para todos. Enérgicamente, con pasión, y ojalá mi motivación sea el celo por ustedes y el amor a Dios y la gloria a Dios. Pero van a haber momentos donde alguno de ustedes es llamado a cuentas. Entonces nos dice el método para usar ahí. Tenemos la autoridad espiritual, pero debemos conservar los estados de ánimo conectados con Dios. De pronto alguno dirá, estado de ánimo que carece usted en el día de hoy. Bueno, creo que Jesús volcó las mesas. Creo que Jesús habló directamente a los fariseos y escribas con meridiana convicción y claridad. Y los que hablan conmigo personalmente y han sido exhortados, saben que no les lastimo, pero les digo la verdad, o procuro no hacerlo. Los líderes deberían corregir con toda sabiduría y mucha sensibilidad. Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué buenas son las confrontaciones privadas. ¿Por qué son buenas? Porque tienen una cita. Nos vemos la otra semana para hablar. La persona tiene todo el tiempo para decir, ¿quién sabe qué me irá a decir mi papá? Cuando yo disgusto y voy a hablar con mis hijas, no lo hago en el camino. No lo hago dentro del carro, no lo hago, sí puedo dar unos regaños, pero cuando quiero hablar algo en serio, les digo, ¿cuándo nos vemos y a qué horas? Quiero hablar acerca de esta equivocación. No, pero si quieres dímelo de una vez, ya, suéltala. No. Saca el tiempito, y yo saco el tiempito. Y me siento cara a cara y digo, tenemos una hora para hablar. Te escucho. Y empezamos. No puedo exponer mis estados de ánimo a hacerlo rápidamente. Yo me preparé para venir aquí, hermanos. Entregué mi documento el día miércoles. Esto no es improvisado. Lo entregué para que hayan letras que hoy no pudimos tener. En directo podemos tenerla. Esto no es improvisado. El pastor, ¿y cómo? ¿Qué le pasó al pastor? Pues ayer estaba lo más de bien. Incluso yo lo saludé y hoy llegó, pero llegó bravo el pastor. Alguien le sacó el mal genio y subió y empezó a decir una cantidad de cosas. No, señor, no, señora. Esto lo tengo preparado desde el miércoles que pasé el documento. Y así deberíamos tener tiempo suficiente para encararnos. Debemos restaurar y remediar con mansedumbre, sí. Los grupos a los que la iglesia corrige, de los más difíciles, los ancianos. Los adultos y adultos mayores se confrontan, pero definitivamente dice, como un padre, con respeto y honra. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová.
Cuidado los hijos cuando caemos en hablarle de cualquier manera a nuestros padres. Dice, delante de las canas te levantarás. Llegó el anciano, se levanta uno. Esta es una cultura oriental y cultura bíblica. En Oriente todavía permanece esa cultura. La mamá, el papá. Si nos comportamos con violencia y desprecio con los viejos, habrá consecuencia. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tenemos que hablar. ¿Y qué diremos con ellos? Les diremos los que tenemos que decirle con respeto. Pero exhórtale, dile. No, es que ese señor y esa señora son bravísimos. No, para decirle algo, eso nos manda a freír espárragos. No, tiene que decirle. Y usted tendrá que decirle a su mamá y a su papá también. Pero, con todo, respeto. Orar. Jóvenes, tratarlos como a sus hermanos, sin humillarlos. No debe haber en nosotros un aire de superioridad sobre ellos, sino de ser ejemplo de actitud hacia ellos. Primera de Pedro 5:3 y 5 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces yo les he hablado a ustedes. Ustedes se imaginan yo como pastor diciéndoles: no tomen. ¿Qué día almorcé con uno de mis discípulos de tiempo con Dios, que él asiste a una iglesia en el sur? Y compartimos y me decía: pero ¿qué tiene de malo uno tomarse unas frías o unas agrias, como dicen comúnmente, popularmente? ¿Qué tiene de malo? Y estábamos en un restaurante y le dije: bueno, ¿qué sucedería si alguno de ustedes pasa y me encuentra a mí con una fría o una agria? ¿Qué opina usted? No, es que usted es el pastor. ¿Y por qué me cohíbe de eso? Otros pastores dicen: para evitar eso, por eso mismo es que yo me tomo mis cervecitas, porque pues para no rayar con los demás, ¿sí? Y también yo bailo. Yo soy pastor, pero yo bailo, yo tomo, ¿sí? Un chistecito de doble sentido, yo también le jalo, pues porque somos humanos. ¿Qué opina usted de eso? Ellos deben ser ejemplo, de tal forma que si ustedes me han visto a mí, aún delante de ustedes, consumir licor, bailar o alguna cosa así, entonces ustedes dicen: pues ese es su ejemplo. Por eso nunca me tomé ningún trago delante de mis hijas, ni detrás, nunca. Sabía que el DANE en su última encuesta sacó que el alcohol en su consumo ha subido el 12% pospandemia sobre todos, que subió más del 50% de las mujeres que no toman, no se embriagan hasta caerse, sino que toman más seguido, no tantas cantidades. ¿Sabía eso? Que se ha disparado el alcoholismo en los niños. Entonces entiendo por qué usted quiere tomar una cerveza. Ahora, ¿sabe por qué lo entiendo? Porque hay un espíritu. Son espíritus. Para ustedes esto que le digo es una locura. Para algunos o para pocos. Hay un espíritu que gobierna el mundo. Y usted dice: tan raro, me ha dado como ganas de tomar unas cervezas. Sí, es que el DANE, porque usted no cree lo que el pastor le diga ni de pronto lo que la escritura le dice, pero el DANE nos dijo que ese es algo que está sucediendo en todos. Y usted, lógico, o sea, lo comprendo como ser humano. Todos somos vulnerables. ¿Usted también siente eso? Este va a ser uno de los diciembres donde el alcohol va a estar con más fuerza.
Lo que me preocupa es que entre dos cristianos se encuentren y se empiecen a tomar unas cervezas. ¿Sabe qué, cristiano? Quiero decirle algo y guárdelo. Si usted quiere hacerlo, yo le diría que no lo haga, pero si usted hágalo solo. Las imprudencias, si se cometen, procure hacerlas solas. Si se quiere algo escueto, molesto, hasta sucio, de pronto, como cuando los profetas hablaban del estiércol. Si usted se quiere hurgar la nariz, húrguesela, pero húrguesela solo. ¿Me di a entender? Húrguesela solo, que un día toda su familia terminará hurgándose la nariz delante de todos. ¿O no le parece? Que nuestros hijos digan mi papá y mi mamá aquí, nunca. ¿Qué diría si un hijo le sale alcohólico? Pues yo no sé, pastor, yo solamente me tomaba 3 diarias, o yo me tomaba 2, o de vez en cuando y él veía, yo le decía, no, todavía no, hasta que cumplas 18. Papito puede, hijito no puede. Por favor, una ronda de bombombones para mis hijos mientras yo me tomo esta ronda de águilas con los tíos y con los abuelos. Cuando usted vea a su hijo sumido en el alcohol, no le estoy sentenciando. Usted dice, que tuve que ver algo, tuve que ver. Pero qué bueno decir que no tuve nada que ver. También el Dane decía sobre el alcoholismo de hoy día que las personas que más consumen alcohol es las personas entre 45 y 65 años. Los pobres no tienen esperanza, tienen que ponerse a tomar. Y entre los 25 y los 35 años. Siendo ejemplo de los que están a su cuidado. Si usted no tiene hijos, si un día tiene, le estoy dando medidas. Late por mis venas la salsa. Late por mis venas la Fania All Star. Y cuando voy a un sitio y está sonando y estoy quieto, yo le he dicho, de un momento a otro empieza el cuerpo a reaccionar. Y mis hijas, somos humanos, pero en mi casa, que voluntariamente yo le ponga a mis hijas. ¿Y qué tal, papá? No, es que hoy estoy contento hoy y quiero poner esta música. Ellas van a tener sus propias elecciones y no van a dejar de escuchar música secular. Pero yo no alimento eso. Serán las decisiones de ellas. Siendo ejemplo. Siendo ejemplo. Así mismo con las mujeres ancianas, como a madres, con todo respeto y gran honra. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El apóstol Pablo había sido ejemplo en lidiar con sabiduría las diferencias de unas mujeres que en su tiempo fueron muy útiles. Pablo anima a estas mujeres a la reconciliación, reconociendo su gran servicio para Dios. Ruego, Filipenses 4:2-3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo parecer o sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Que Pablo le tocó ir a mediar entre Evodia y Síntique, porque las hermanas estaban agarradas. Pero bueno, no lo digo como, uy, qué novedad, sino digo, pues qué desafortunado que nos agarremos. Qué desafortunado que las mujeres anden peleando. No digo que a toda hora, los hombres también peleamos, pero por chismes, por lo que dijo.
ruego a Evodia y a la hermana Evodia y a la hermana Cinti que por favor se pongan de acuerdo. Y tú, Clemente, no hay nada que hacer, Clemente. Ve y ayúdales a ellas. Media entre ellas, porque entre ellas dos no pudieron. Ellas son grandes mujeres. Han servido a Dios, pero están palideciendo porque tienen rencor una con otra. Hermana, no guarde rencor con nadie. Con nadie, hermanos. Y las mujeres jóvenes, y con esto voy terminando, les animará Timoteo a que se acerque a las mujeres con toda pureza, como hermanas desinteresadas en ellas en cuanto a la atracción. Somos humanos. Podemos gustarle a alguien o alguien nos puede gustar. Entonces, cuando algunos dicen, ¿y por qué eso de que mujer atiende mujer y hombre a hombre? Bueno, yo atiendo con mi esposa y con ese aval de mi esposa. Yo le digo, mira, voy a atender una hermana, voy a atender, perfecto, tiene un consejo, quiero que sepas quién es, perfecto. Usted puede buscar a la pastora, o si quiere que los dos estemos, o si quiere, me dice abiertamente, yo le puedo atender 1 o 2 veces. Y de ahí le digo, ahora busca, parte del consejo es, busca una mujer que te ayude. ¿Por qué? Ya les dije por qué. Que no somos de palo, hermanos. Debemos desinteresarnos y cuidarnos de la lujuria. El incesto es abominación tanto para un padre, padrastro en familia, como también, si me lo permite dar la posibilidad, una interpretación también de un pastor como padre espiritual dentro de una comunidad de fe. Es el padre espiritual y cometió incesto con su oveja. Le gustó su oveja. Su oveja se agradó del pastor. Por lo cual, en ejercicio de amonestar, consolar o animar a una mujer soltera o mayor, Timoteo debería tener cuidado de que la atracción le hiciera dejar de lado su vocación y su espiritualidad y pasar a dar rienda suelta a su humanidad. Somos humanos. Y también se lo digo para las personas en el mundo secular. Yo no chateo con ninguna otra mujer. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué te pusiste hoy? ¿Y qué tal cosa? No tengo ese tipo de relaciones. Me cuido ¿de quién? ¿De quién debo cuidarme? De la pecadora, de la hermana. No, de mí. Del traicionero que hay dentro de mí. De ese me cuidaré. Porque soy un ser humano. Soy hombre. Por eso dice Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Hay un paso de la admiración a la codicia. Uno dice, qué bonita es esta hermana. Qué agradable es este líder. Pero hay un paso de la admiración a la codicia. Y tendremos que cuidarnos siempre con su secretaria. No te centres en su físico. Y más, no pienses en ella. Tampoco te dejes alcanzar por su mirada. Los hombres que somos regularmente, mayormente feos. Algunos dirán, pues yo no tanto como usted, pastor, pero regularmente somos feos. No nos arreglamos todos los días el mismo peinado. Mi peluquero decía, y la esposa decía, ay, pastor, lo conozco hace 20 años, no se va a cambiar el peinado, no va a cambiar el look. Somos simples.
Sin embargo, debemos cuidarnos y no decirnos al espejo: qué chiquito eres, qué orejón eres, qué poco atractivo eres. Y entonces llega una mujer y: uy, hola, ¿cómo estás? Tal cosa. Y yo: ¿te refieres a mí? Oh, pero si soy yo chiquito. Oh, pero si yo soy orejón. Oh. Y entonces, como siempre se vio así, el ego se le va subiendo. Y si estaba envejeciendo, se siente como uno de 20. Por eso debo tener cuidado de la salamería. Y en cuanto a la mujer mayor o con posición de autoridad sobre Timoteo, debía cuidarse Timoteo también de la mujer adulta. Y yo hablo un poquito ya hoy día para los jóvenes. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tiene la mujer de su padre. O sea, el padre ya se viudo de pronto, separado, y se consiguió una señora, y quizás posiblemente pudo ser más joven o más, de pronto más adulta, y ella fijó sus ojos en el hijo del nuevo compañero, o él en ella, diciéndonos el cuidado que debemos tener de meter a nuestra casa personas con baby dolls. ¿Qué tal? Buenos días, pastor. Cuidado. ¿A quién metemos en nuestra casa? La mejor amiga de mi hija, mi cuñada, la prima de mi esposa. ¿Cuántos han tenido que lamentar eso? De pronto aquí no. ¿Han sabido de alguien que tenga que lamentar de eso? Que aún con su propio hermano, con el cuñado, cayó. Bueno, Pablo ha detallado el trato y cuidado que se debe tener con individuos y grupos, empezando con el tema de la corrección dentro de la iglesia del Señor, y da las explicaciones al por qué debe haber corrección. Número 1, motivo. Somos del pueblo de Dios. Número 2, mandamiento. Debes hacerlo, Timoteo, siendo ejemplo, y no permitir cosas dentro de tu casa ni dentro de la iglesia. Y número 3, hay un método, una manera como hacerlo frente a hombres mayores, mujeres mayores, jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres. La iglesia de Cristo tendrá liderazgo y corrección. Póngase sobre sus pies y oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por leer tu palabra. Y yo te pido que si yo he ofendido a algún hermano en esta mañana, que si alguien ha tomado a mal de pronto algo que yo haya dicho, te suplico que le quites eso y dejes tu palabra, Señor. Deja tu palabra en el corazón de ellos. Ayúdanos como iglesia en tiempo de apostasía, saber que ya los púlpitos, los cantantes famosos y aún nosotros los pastores estamos siendo llevados fuera de la fe. Miedo que deberíamos tener, Señor. Las permisividades que nos damos. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, cada uno de los que está aquí. Ayúdame a mí, guárdame a mí, Señor. Somos muy débiles y muy tercos. Perdona nuestros pecados y permite que en esta iglesia haya sana doctrina, buen ejemplo. Guárdanos, Señor, de estos influencers, Señor, que se dicen ser cristianos o son cristianos, pero en el momento viven en la carne.
Ayúdanos a abandonar sus páginas, sus comentarios. Guíanos y pastoreanos tú, porque a ellos los guía y los pastorea el príncipe de este mundo. Y a nosotros pedimos que no nos pastoree más el diablo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Que esta iglesia produzca liderazgo espiritual donde vaya para ser una iglesia espiritual. Y líbranos del liderazgo secular, como decía Bones, para tener una iglesia secular. ¿Cuántas iglesias seculares hoy hay? Ayúdanos a no criticarlas, a no encararlas, a no compararnos, Señor, porque somos más frágiles que ellos. Simplemente orar y callar y mantenernos en la palabra tuya. Límpianos, lávanos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.